Ozarks de Missouri, 1887. La impactante historia de las trillizas que durmieron con su propio padre. Una caja de hojalata sellada con cera. La oficina del condado se llena con la lluvia de primavera. En el interior, una carta escrita con letra pulcra. La confesión de un padre a sus propias hijas, Ruth, Esther y Naomi. Nacieron juntas, utilizadas juntas. 5 huérfanos. Entonces, hallé el libro de la partera. Cada parto, cada madre, una niña que debió ser defendida. Soy Alma Foss, secretaria adjunta de Coldwater Hollow. Seguí la tinta donde nadie más quería mirar. Una granja en la cima con camas atornilladas afuera, facturas mensuales de láudano firmadas, una Biblia con márgenes que retorcían la escritura en licencia. El juez me dijo que lo dejara ir. El pueblo me mandó callar. Pero Silas Greer quería ser recordado. La selló él mismo, 2 días antes de morir. Y su orgullo fue su perdición. Sellé el acta de defunción con tinta indeleble. Adjunté su confesión con cera y cuerda y lo archivé donde nadie pudiera borrarlo. Su tumba se cubrió de maleza. Las hermanas salieron de Missouri con sus hijos y nunca más fueron vistas. Pero esto es lo que todavía me atormenta. Si un depredador confiesa en papel, y un pueblo lo lee y no hace nada, ¿quién tiene el mayor pecado? ¿El hombre que dañó? ¿O quiénes lo permitieron? Dime desde dónde nos miras y qué hora es por donde estás. Estas historias llegan más lejos de lo que imaginamos. Suscríbete para mantener viva la verdad y darle voz a los que no la tienen. La inundación llegó en abril de 1889, 2 años después de la muerte de Silas Greer. Y llegó rápido, como suelen llegar las inundaciones de primavera en los Ozarks de Missouri, cuando la nieve derretida y 3 días de lluvia torrencial hacen que los arroyos olviden sus orillas. La oficina del secretario del condado se encontraba en la planta baja del juzgado de Coldwater Hollow. Cuando Alma Foss llegó esa mañana, el agua ya se filtraba por debajo de la puerta, oscura, fría, y apestando a lodo y hojas muertas. Tenía 28 años. Era subsecretaria desde hacía 6, y recorría la oficina con la precisión de quien sabe que cada papel allí archivado significaba una vida, un nacimiento, una muerte, un matrimonio, la prueba de que alguien había vivido. Importado. El secretario jefe, el señor Doss, ya estaba hasta las rodillas en agua, sacando libros de contabilidad de las estanterías inferiores y maldiciendo a los constructores por haber colocado los archivos tan cerca del suelo. Alma no maldijo, se recogió las faldas, se las ató con cordel y se metió en el agua. Las cajas fuertes se almacenaban en un armario en la pared este. Eran cajas de hojalata para guardar testamentos, escrituras, papeles importantes que necesitaban protección extra contra fuego, robo o deterioro. La mayoría estaban etiquetadas con apellidos, fechas e instrucciones escritas, con tinta desvanecida por antiguos secretarios, hacía mucho tiempo fallecidos o jubilados. Alma recorrió la fila, levantando cada caja, inspeccionando si había daños por agua, colocando las secas en el mostrador alto y abriendo inmediatamente las empapadas para intentar salvar algo. Lo había aprendido rápido en el trabajo. El agua era el enemigo del papel. Un documento sumergido durante 1 hora podía volverse ilegible. Así que se apresuró, con las manos firmes aunque el agua fría le entumecía los pies. La caja etiquetada como Greer Estate era más pequeña que las demás, encajada en la esquina trasera, detrás de una pila de escrituras de propiedad de la década de 1850. No abrir, rezaba la etiqueta, pero la cerradura estaba oxidada, y la tapa se levantó sin oponer resistencia, cuando Alma la levantó. En su interior había una única carta, doblada 2 veces, y sellada con cera roja agrietada por el tiempo, pero que aún se adhería al papel. La escritura en el exterior era limpia, del tipo que se enseñaba en las escuelas antes de la guerra. A quien pueda interesar. Después de mi muerte. Alma dejó la caja en el mostrador, se secó las manos en el delantal y rompió el sello. La carta estaba escrita en 2 hojas de buen papel amarillento, pero no roto, y la tinta seguía legible. Empezaba sin rodeos. Soy Silas Greer, de Coldwater Hollow, Missouri, y escribo esto en mi sano juicio, y consciente de mis pecados.
Y pecado contra Dios y la naturaleza con mis 3 hijas, Ruth, Esther y Naomi, que nacieron en 1867. Me parieron 5 hijos. Cito sus nombres y fechas de nacimiento para que conste en acta. A continuación, los 5 nombres y al lado de cada uno, un año entre 1883 y 1886. La misiva seguía. Enviudé cuando mis hijas nacieron, y las crié sola, como tenía derecho y obligación. Me fueron otorgadas por Dios en sustitución de lo que perdí, y las empleo como un hombre usa lo que le pertenece. No pido perdón, no creo que deba. Dejo esto para que la verdad se manifieste cuando me haya ido. Que nadie diga que ignoré mi delito. Estaba firmada por Silas Greer, 12 de marzo de 1887. Alma releyó la carta. La primera vez, sus manos temblaron tanto que casi la deja caer. La segunda, leyó lentamente, memorizando cada palabra. Su mente ya girando hacia lo que vendría después. Verificó la fecha de nuevo, 12 de marzo de 1887. Se dirigió al archivador donde se guardaban los certificados de defunción, abrió el cajón de 1887 y localizó el de Silas Greer. Había fallecido el 14 de marzo de 1887, 2 días después de escribir la carta. La causa de la muerte se declaró como insuficiencia cardíaca, sin viudo. 3 hijas listadas como parientes más cercanos, pero sin dirección. Alma se quedó de pie en el agua fría con la carta en una mano, el certificado de defunción en la otra, y entendió exactamente lo que tenía en sus manos. Esto no era arrepentimiento, era vanidad. Silas Greer había querido dejar su firma. Había querido que su nombre se asociara con sus delitos. Había pensado que al escribirlo, sería recordado no como un monstruo, sino como un hombre que había dominado su propia casa. Había sellado la misiva y la había depositado en el archivo del condado porque deseaba que la hallaran, deseaba que existiera un registro. Alma observó la oficina. El señor Dawes seguía sacando libros de contabilidad del agua, apilándolos en mesas, instruyendo a los demás secretarios para que trajeran más toallas y trapos. Nadie la observaba. Dobló la misiva, la deslizó en el bolsillo de su delantal junto con el certificado de defunción y siguió rescatando cajas. Pasó el resto del día en silencio, su mente repitiendo lo que había leído, sus manos moviéndose con los movimientos familiares de secado, clasificación y registro. Por la noche el agua había retrocedido y se pudo apreciar lo peor de los daños. El señor Dawes dio las gracias a todos y los despidió. Alma volvió a su pensión por calles aún resbaladizas de barro. Cenó sola una comida fría en su habitación y se sentó a su escritorio con la carta desplegada y una lámpara encendida. Había perdido a sus padres a los 12 años, criada por una tía que le había enseñado que los registros eran el único testigo veraz, que la tinta y el papel sobrevivían a la memoria y no podían ser intimidados, sobornados ni persuadidos de mirar hacia otro lado. Su tía había fallecido cuando Alma tenía 20 años y no le había dejado nada más que una caja de libros de contabilidad polvorientos y la convicción de que la verdad, una vez escrita, adquiría peso y duración irrevocables. Alma todavía lo creía ciegamente. Así que cogió una hoja en blanco y fue escribiendo todo lo que sabía. 3 hijas paridas en 1867, 5 hijos entre 1883 y 1886. Un padre que confesó 2 días antes de morir. Anotó los nombres, las fechas, los acontecimientos tal como eran. Se puso el abrigo y caminó por calles oscuras hasta el juzgado. El edificio estaba cerrado, pero ella tenía una llave. Entró en la secretaría, encendió una lámpara y sacó el libro de nacimientos. Mañana empezaría. Seguiría cada nombre, verificaría cada registro, rastrearía cada pista hasta que entendiera toda la extensión de lo que Silas Greer había hecho. El pueblo de Coldwater Hollow acababa de convertirse en una escena del crimen, y Alma no iba a hacer la vista gorda. Inició con el libro de la partera, pues el nacimiento era siempre el inicio de la verdad, el registro de nombres y fechas antes de que alguien pudiera inventar una historia sobre ellos después. La partera había sido una mujer llamada señora Harrow, fallecida 3 años atrás, pero sus registros se mantenían en el archivo del condado, tal como lo exigía la ley. Alma sacó el libro de 1867 y localizó la entrada del 9 de marzo. 3 niñas paridas en una noche,
Madre, Lena Greer. Padre, Silas Greer. Las hijas se llamaron Ruth, Esther y Naomi. La señora Harrow había anotado al margen: la madre murió de hemorragia y agotamiento 4 horas después del nacimiento de la última niña. Alma rozó la tinta desvanecida e intentó imaginar la noche. Una mujer en trabajo de parto de trillizas, mientras su marido esperaba y moría antes de poder sostener a ninguna de las tres. La nota era clínica, exacta, como la señora Harrow lo registraba todo, pero Alma podía leer entre líneas. 4 horas. Eso quería decir que Lena había estado viva el tiempo suficiente para saber que los 3 bebés habían sobrevivido, lo suficiente para darles nombres, y luego se había ido. Alma fue recorriendo los años, consultando censos, registros eclesiásticos, listas escolares. Silas Greer figuró en el censo de 1870 como viudo con 3 hijitas. Para 1880 era ranchero en la cima, a 6 kilómetros al norte del pueblo, hogar de 4 mujeres. Las trillizas habrían tenido 13 años. Alma consultó los archivos escolares y las halló matriculadas hasta 1882, cuando habrían cumplido 15 años, y luego nada. Ni graduación, ni anotación de traslado, ni enfermedad, ni defunción. Simplemente desaparecieron. Alma fue a la oficina de registros de nacimientos de 1883 y empezó a hojear las entradas mes por mes. En julio, lo descubrió. Una niña, hija de Ruth Greer, de 16 años, padre desconocido. Luego, en enero de 1884, otra entrada. Un niño nacido de Esther Greer, de 16 años, padre desconocido. Alma continuó leyendo. Marzo de 1885, una niña nacida de Naomi Greer, de 17 años, padre desconocido. Octubre de 1885, un niño nacido de Ruth Greer, de 18 años, padre desconocido. Mayo de 1886, una niña nacida de Esther Greer, de 19 años, padre desconocido. 5 hijos en 3 años, todos de las trillizas, todos sin padre en la lista. La señora Harrow había anotado cada uno con su mano firme, sin palabras, pero Alma captó lo que la partera había sabido y no había revelado. Padre desconocido era un escudo, una manera de mantener los registros precisos sin revelar a las víctimas. Pero también era una pista para cualquiera que supiera leerla. Alma se reclinó en su silla, sintiendo el peso de lo que estaba presenciando. 5 niños, 3 madres, todos compartiendo la misma casa con el hombre que los había engendrado. No existían actas de matrimonio, no existían actas de defunción para las niñas, simplemente habían desaparecido de todos los registros oficiales, a excepción de los partos que habían soportado. Tenía que hablar con alguien que las hubiera conocido, alguien que pudiera recordar lo que los archivos no revelaban. Pensó en la señorita Cora Vance, la maestra de escuela que había estado en Coldwater School durante más de 20 años. Si alguien se acordaba de las niñas Greer, era Cora. Le vio 2 días después en el colegio limpiando pizarras tras la marcha de los niños. Cora, 46 años, soltera. Una mujer que había hecho su vida cuidando de los hijos de otros porque no tenía los propios. Levantó la vista cuando Alma entró, y algo en el rostro de Alma le dijo que no era una visita social. Alma no anduvo con rodeos. Preguntó por Ruth, Esther y Naomi Greer. Cora se sentó, dejó caer el trapo que llevaba en la mano y se sentó en el borde de un escritorio. Dijo que las recordaba. Niñas silenciosas, pálidas, siempre juntas. Nunca reían. Se sentaban en la parte de atrás del salón y trabajaban en silencio a menos que se les preguntara. Alma preguntó qué pasó cuando dejaron de venir. Cora se miró las manos. Dijo que en la primavera de 1882 notó que faltaban 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Les escribió a la granja Greer preguntando por ellas. Silas la recibió en la puerta. Dijo que las niñas eran necesarias en casa, que el lugar de una niña era con su familia, que la educación era para los niños que saldrían al mundo. Cora dijo que peleó con él. Dijo que las chicas eran listas, que merecían una oportunidad. Silas le ordenó que se marchara. Cora se fue. Nunca regresó. Alma preguntó si Cora había sospechado algo. Cora se quedó callada un rato.
Luego dijo que sí, que lo había sospechado. Las niñas habían estado demasiado calladas, demasiado cuidadosas, demasiado asustadas, pero la sospecha no era evidencia, ¿y quién la creería antes que a él? Silas Greer iba a la iglesia todos los domingos, pagaba sus impuestos, se mantenía en sus asuntos y no causaba problemas. Cora era solo una maestra de escuela, soltera y sin parientes en el pueblo. Si hubiera abierto la boca sin pruebas, la habrían tachado de histérica, vengativa o loca, y no dijo nada. Dejó ir a sus hijas y había cargado con el silencio durante 7 años. Alma le agradeció y volvió al juzgado en la tarde que se atenuaba. Ahora lo comprendía. El pueblo lo había visto. La partera lo había anotado. La maestra de escuela lo había sospechado. Pero nadie se movía. Nadie se había atrevido a enfrentarse a Silas Greer. Nadie había preguntado de dónde habían salido esos 5 niños, ni por qué 3 jóvenes que deberían estar cortejando y casándose, desaparecían en una granja, en una colina donde nadie iba. El sistema había actuado tal como había sido concebido. Proteger al hombre propietario y de reputación, y dejar de lado a las mujeres desposeídas. Alma se sentó en su escritorio y sacó la carta de nuevo, releyendo las palabras de Silas Greer con rabia renovada. Y que nadie diga que ignoraba mi delito. Lo sabía. Lo había sabido y lo había hecho de todos modos, porque pensó que podía, porque pensó que su casa era suya y que la gente en ella era suya para usar. Y tenía razón, nadie lo había detenido. Ni la partera, ni la maestra, ni la ley. Se había muerto en su cama 2 días después de escribir la confesión. Y si esa caja fuerte no se hubiera inundado, si Alma no hubiera descubierto la carta, su crimen habría permanecido enterrado bajo el silencio respetable de un pueblo que prefería no saber. Alma cabalgó hasta la granja Greer una mañana fría de finales de octubre, 2 semanas después de su conversación con Cora Vance. Había pasado las 2 semanas siguientes reuniendo cada pieza de papel que pudiera encontrar, creando un caso con papel y tinta. Pero sabía que solo el papel no bastaría. Tenía que ver el lugar en el que había ocurrido. Tenía que estar en las habitaciones en las que 3 niñas habían vivido, sufrido y dado a luz a los hijos de su propio padre. Tomó prestado un caballo del establo y cabalgó hacia el norte fuera de Coldwater Hollow, siguiendo la cresta hacia arriba a través de robles y pinos, hasta que la ciudad quedó atrás y no hubo nada más que viento y el sonido de los cascos del caballo sobre la tierra. La granja se encontraba al final de un camino angosto. Una casa de madera con un porche hundido y contraventanas colgando de sus goznes. No salía humo por la chimenea. No se movían animales en el patio. El lugar tenía la tranquilidad desolada de un edificio abandonado durante años, y Alma sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Amarró el caballo a un poste y caminó hacia la puerta principal. Estaba entreabierta, hinchada por la humedad y encajada a medias. La empujó más y entró. El aire estaba estancado y frío. Olía a moho, a madera vieja, a algo más que no podía nombrar. La habitación delantera era pequeña. Una mesa, 2 sillas y una estufa de hierro oxidado. Una puerta. Alma cruzó. 3 camitas angostas estaban arrimadas a la pared, tan juntas que quienes durmieran en ellas podrían haberse tocado. Los colchones estaban gastados, se veían los resortes, pero los armazones eran sólidos, y la colocación era intencional. 3 camas para 3 niñas. Alma se quedó de pie en medio de la habitación e intentó imaginárselas durmiendo allí, susurrándose entre ellas en la oscuridad, sosteniéndose de la mano a través de los huecos. La habitación era una jaula. Se giró y vio otra puerta al final del pasillo, cerrada y con un cerrojo pesado por fuera. Alma se acercó y corrió el cerrojo hacia atrás. El metal rechinó contra el óxido, pero la puerta se abrió. La siguiente habitación era más oscura, sin ventanas, solo un soporte para lámpara de aceite en la pared. Alma encendió una cerilla y la levantó. 5 camitas apiladas en el suelo como un dormitorio. No había mantas, ni almohadas, ni juguetes, ni libros, ni nada que indicara que allí vivían niños. Las paredes eran de madera sin enyesar, el suelo de tierra apisonada por los años. Alma se agachó y rozó uno de los catres. La tela era basta, de costal de grano. Se levantó y rodeó la habitación.
su fósforo quemándose en sus dedos. En un pequeño estante de la pared, una Biblia, encuadernada en cuero y gruesa. La condujo de nuevo a la puerta, donde la luz era más intensa, y la abrió. Los márgenes estaban repletos de escritura. La de Silas Greer, la misma mano cuidadosa de la carta de confesión. Versículos circulados, subrayados, anotados. Sed fecundos y multiplicaos. La casa de un hombre es su castillo. Esposas, estad sujetas a vuestros maridos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Las notas eran defensas, racionalizaciones, retorciendo la escritura en licencia. A Alma se le encogió el estómago. Cerró la Biblia y la colocó en la estantería. Volvió a casa, recorriendo cada habitación, cada rincón. En la cocina, descubrió una caja de hojalata llena de facturas apiladas detrás de la estufa. Las sacó y las leyó. Recibos mensuales del láudano de la tienda general de Coldwater Hollow, firmados por Silas Greer, que databan de 1882. El láudano era de uso corriente para el dolor y el insomnio, pero las dosis eran elevadas y la frecuencia era reveladora. Alma dobló los recibos y se los metió en el bolsillo del abrigo. Salió de la casa y recorrió la propiedad, en busca de cualquier otra cosa que pudiera ser importante. El granero estaba vacío. El techo, a medias. El pozo estaba seco. El jardín estaba lleno de malas hierbas y zarzas. Este era un lugar donde la gente había sido contenida, no criada. Se imaginó el censo donde aparecía Silas y sus 3 hijas, pero no los 5 niños nacidos allí. Se acordó del libro de la señora Harrow que anotaba nacimientos ilegítimos. Recordó a Cora Vance comentando que las niñas habían dejado de asistir a la escuela cuando tenían 15 años, el año en que comenzaron las compras de láudano. Todo había estado a la vista. La ley exigía el registro de los nacimientos, y Silas los había registrado, pero nunca había registrado a los niños en nada más. Ni censo, ni iglesia, ni escuela. Apenas existían como asientos en un libro mayor, fantasmas en una habitación cerrada con llave en una colina a la que nadie acudía. Alma se detuvo en el patio y miró hacia la casa. Ahora entendía toda la extensión de lo que Silas Greer había hecho. Había apartado a sus hijas tras la muerte de su madre. Las había retenido en esta cima apartada del pueblo donde nadie las vería crecer. Las había retirado del colegio cuando llegaron a la edad que él deseaba. Las había drogado con láudano para tenerlas sumisas, silenciosas o insensibles. Las había utilizado para tener hijos, y luego había encerrado a esos niños en una habitación sin ventanas y sin dejar rastro de ellos más allá de lo estrictamente legal. Y todo lo había llevado a cabo asistiendo a la iglesia los domingos y desempeñándose como un viudo respetable que educaba a sus hijas enclaustradas en piedad. El pueblo lo había tolerado, porque el pueblo se negaba a ver, porque era más cómodo pensar que lo que ocurría en la casa de un hombre era asunto suyo, porque la sospecha sin pruebas era chisme, y el chisme era poco caritativo, anticristiano. Alma se subió a su caballo y regresó a Coldwater Hollow con los recibos en el bolsillo y la imagen de esa habitación cerrada a fuego en su mente. Tenía la carta, tenía el libro de contabilidad, tenía los recibos, la Biblia, el testimonio de una maestra de escuela que había reconocido que algo andaba mal. Tenía suficiente para demostrar lo que Silas Greer había hecho. Ahora necesitaba que alguien se preocupara. Necesitaba que la ley hiciera algo, aunque el hombre estuviera muerto y las víctimas se hubieran ido. Necesitaba que el registro se rectificara para que nadie pudiera pretender que nunca había ocurrido. Galopó hasta el juzgado y exigió ver al juez Orrin Thatch. El juez Orrin Thatch tenía sus habitaciones en el segundo piso del juzgado, una sala con paneles de madera y ventanas altas con vistas a la plaza del pueblo. Tenía 61 años, barba gris, y era pausado en sus gestos, un hombre que se había hecho una reputación por justo, moderado y capaz de resolver conflictos sin hacer ruido. Alma lo había observado en el pueblo en innumerables ocasiones, asintiendo a los comerciantes, estrechando manos después de la iglesia, siempre reservado en el habla, siempre ponderado en el juicio. Nunca le había hablado. Era una secretaria adjunta, no una abogada, ni una propietaria de tierras, ni nadie cuya opinión le llegaría de forma natural. Pero había hecho cita a través de su secretaria y ahora se encontraba sentada frente a su escritorio con una carpeta en el regazo
y las manos cruzadas sobre ella para que no temblaran. El juez Thatch la observó con educada curiosidad. ¿En qué podía servirla? Alma desdobló la carpeta y fue sacando los papeles. La carta de confesión de Silas Greer. El certificado de defunción de 2 días después. El libro de la partera con 3 hijas, registradas en 1867, y 5 varones entre 1880 y 3 y 1886, todos de esas mismas hijas, todos sin padre, los recibos de láudano, comprados mensualmente durante 4 años, la Biblia con sus márgenes repletos de escritura distorsionada. Describió dónde había hallado cada pieza, qué era, cómo encajaban para revelar un crimen de 20 años. Habló con voz controlada, exponiendo los hechos tal y como la habían instruido, sin emoción, sin florituras. Cuando terminó, miró al juez y esperó. El juez Thatch cogió la carta de confesión y la leyó despacio. Luego la releyó, la dejó y revisó los demás papeles, su expresión en blanco. Alma se miró las manos, la manera en que tocaba cada papel como si lo estuviera pesando, calculando su valor. Finalmente, cerró la carpeta y la deslizó de nuevo sobre el escritorio hacia ella. Dijo que Silas Greer estaba muerto. Alma dijo que lo sabía. Dijo que las 3 hijas se habían ido, que no había rastro de a dónde habían ido, si estaban vivas. Alma dijo que eso también lo sabía. Dijo que los 5 niños, si todavía estaban vivos, serían adultos jóvenes que vivían en algún lugar bajo nombres que probablemente no eran los suyos, y que revelar esto solo les traería vergüenza y atención no deseada. Algo frío se apoderó de Alma. Dijo que el registro debía enmendarse, que lo que había hecho Silas Greer debía identificarse y etiquetarse para que nadie pudiera olvidarlo ni pretender que no había ocurrido. El juez Thatch se recostó en su silla y la observó con lo que podría haber sido lástima o impaciencia. Dijo que la ley no podía juzgar a un hombre muerto. Alma dijo que no estaba pidiendo un juicio, estaba pidiendo reconocimiento, que la verdad se registrara públicamente para que la historia no mintiera sobre lo que había sucedido en Coldwater Hollow. El juez Thatch negó con la cabeza. Dijo que este pueblo había pasado por suficiente escándalo a lo largo de los años, que desenterrar viejos fantasmas no beneficiaba a nadie, que las víctimas, si todavía estaban vivas, claramente habían seguido adelante con sus vidas y comenzado de nuevo, y que lo mejor que podíamos hacer por ellas ahora era dejar que el pasado permaneciera enterrado. Dijo que Silas Greer había sido parte de la comunidad, que su muerte había sido lamentada, que la gente lo recordaba como un hombre reservado que se mantenía a sí mismo y criaba a sus hijas en circunstancias difíciles. Las manos de Alma se apretaron en el borde del escritorio. Dijo que la gente recordaba mal, que Silas Greer había sido un monstruo que había aprovechado su aislamiento y su poder para abusar de sus propios hijos, y que la razón por la que nadie lo había detenido era porque nadie había querido ver. El juez Thatch se levantó. Dijo que comprendía que ella se sintiera así, pero que él tenía que mantener la paz en el condado, no reabrir heridas antiguas. Dijo que no haría una declaración pública o una corrección al registro. Dijo que los papeles que le había traído eran interesantes, pero que al final no cambiaban nada. Le dio las gracias por su tiempo y la acompañó hasta la puerta. Alma salió de sus habitaciones y descendió los escalones del juzgado con la carpeta todavía en sus manos y una rabia hirviendo en su interior como nunca antes. Pasó frente a la tienda general donde Silas Greer había comprado su láudano todos los meses durante 4 años, y nadie se había preguntado por qué. Pasó frente a la iglesia en la que se había sentado en un banco todos los domingos, mientras sus hijas estaban encerradas en una casa en una colina, pariendo a sus hijos. Pasó frente a la barbería, la mercería, la oficina de correos, todos los lugares donde la gente se reunía, charlaba, se ponía al tanto de los asuntos de todos. Y se dio cuenta de que todo el mundo en este pueblo se había negado a ver. Habían preferido la comodidad al valor, la reputación a la verdad. Alma volvió al despacho del secretario y se sentó a su mesa. Sacó la carta de confesión y la releyó por 10ª o 20ª vez. Y que nadie diga que ignoraba mi delito. Silas Greer había exigido que su nombre fuera recordado. Había deseado dejar huella.
Había sellado la misiva y la había depositado en una caja fuerte en el archivo del condado, porque pensaba que dejar constancia de su poder lo legitimaría, convertiría sus delitos en historia. Y el juez Thatch le había dicho que lo dejara enterrado, que dejara que Silas Greer fuera recordado como un simple granjero que crió a sus hijas solo, que dejara que la mentira persistiera porque la verdad era inconveniente. Alma se sentó en la soledad de la oficina y pensó en los 5 niños que nunca habían sido censados, que habían vivido en una habitación cerrada con llave, con suelo de tierra y camastros de saco de grano, que no tenían nombre en ningún registro, más allá de los registros de nacimiento obligatorios por ley. Pensó en Ruth, Esther y Naomi, de 16, 17 y 18 años, pariendo con solo una partera presente y sin padre reconocido, ya que mencionarlo habría destruido cualquier pequeña protección que les quedara. Pensó en su tía, que le había enseñado que los archivos eran el único testigo veraz, que la tinta y el papel no podían ser intimidados para que revelaran sus secretos. Y luego pensó en la caja fuerte, y en la carta, y en cómo Silas Greer había querido que se conservara el registro. Había deseado que su nombre se asociara a sus delitos. Había deseado ser recordado. Alma miró la carta de confesión y tomó una decisión. Si él quería el diario, ella lo conservaría, pero no como él lo había planeado. Alma esperó hasta la noche en que el juzgado estaba vacío y los demás secretarios se habían ido a casa. Encendió la lámpara de su escritorio y sacó el certificado de defunción de Silas Greer del archivador donde había estado guardado durante 2 años. El acta era rutinaria, una sola hoja con espacios para nombre, fecha, causa de muerte y familiares más cercanos. En la parte inferior había una sección etiquetada como Notas y Correcciones, un área que el condado reservaba para cualquier ajuste o aclaración que pudiera ser necesario agregar después de la presentación inicial. La mayoría de los certificados de defunción estaban en blanco. Estaba en blanco. Alma agarró su pluma, la mojó en tinta y escribió con la caligrafía pulcra que había aprendido de niña. Confesó de su propia mano ataque incestuoso a sus 3 hijas, Ruth, Esther y Naomi Greer, de las cuales tuvo 5 hijos entre 1880 y 3 y 1886, carta sellada el 12 de marzo de 1887, 2 días antes de la muerte, guardada aquí como evidencia. Lo rubricó con sus iniciales y título. A. Foss, secretaria adjunta. Luego tomó la carta de confesión, la dobló una vez y la ató en la parte posterior del certificado de defunción con cera roja y cordel, de la misma manera en que se ataban los documentos importantes en el archivo. Dejó que la cera se enfriara y se endureciera. Luego guardó el certificado nuevamente en su cajón, bajo la G de Greer, en 1887, donde cualquiera que lo buscara en el registro público lo encontraría. A la mañana siguiente fue a pie hasta la oficina del Coldwater Gazette, el semanario local que publicaba anuncios y avisos legales y alguna noticia de incendio de granero o boda. El editor era un hombre delgado y calvo llamado Thomas Kenny, que había dirigido el periódico durante 15 años y se enorgullecía de su exactitud. Alma desembolsó para que se publicara un anuncio en la próxima edición. El anuncio era simple: corrección del certificado de defunción. Silas Greer, 14 de marzo de 1887. Información adicional archivada con el secretario del condado. La noticia apareció en el periódico 3 días después, entre un anuncio de semillas de maíz y un anuncio de la iglesia local. No especificaba qué más información. No tenía por qué. En una semana, medio pueblo había pasado por el juzgado a ver el acta. Alma los observó entrar, uno tras otro, en parejas, firmando el libro de registro para pedir los certificados de defunción. Ella les entregó el archivo sin decir una palabra y les dejó leer. Algunos se alejaron rápidamente, pálidos. Algunos se quedaron en la oficina, releyendo la carta de confesión 2, 3 veces, como si no pudieran creer lo que veían. Algunos le hicieron preguntas que ella no contestó. El historial lo decía todo. Para fin de mes, la historia se había extendido por todo Coldwater Hollow como una fiebre. Lo comentaban en la tienda general, en el porche de la iglesia, en la oficina de correos, a donde llegaba el correo 2 veces por semana. El nombre de Silas Greer, que antes se había dicho con neutralidad o con cierto respeto, se transformó en algo más. Una advertencia, una mancha. Su tumba
Sin lápida pero cuidada por el jardinero de la iglesia, fue descuidada. La hierba creció a su alrededor. Nadie trajo flores. Nadie rezó. Alma pasó por el cementerio un domingo después de la iglesia y vio la parcela desvaneciéndose entre la maleza y las zarzas, y algo se hundió en su pecho que podría haber sido satisfacción o podría haber sido tristeza. El pueblo había olvidado. Ahora no podía. El acta no se lo permitiría. Alma siguió buscando en los archivos del condado cualquier cosa que pudiera decir lo que le había pasado a Ruth, Esther y Naomi después de la muerte de su padre. No encontró nada en la oficina del registrador, nada en los registros fiscales, nada en las escrituras de propiedad. Era como si hubieran desaparecido en el momento en que Silas había muerto. Entonces, en noviembre, casi 8 meses después de haber descubierto la carta de confesión, Alma recibió una nota del reverendo Marsh, el pastor de la iglesia metodista al lado sur del pueblo. Había oído hablar de sus investigaciones. Tenía algo que tal vez le gustaría ver. Alma fue a la iglesia esa tarde y encontró al reverendo en su estudio, una habitación pequeña repleta de estantes de himnarios y sermones antiguos. Le entregó un libro de contabilidad, de esos que se usan para anotar bautismos, matrimonios y defunciones. Lo abrió en una página fechada en abril de 1887, un mes después de la muerte de Silas Greer. 3 entradas escritas con tinta desvanecida. Ruth Greer, Esther Greer, Naomi Greer, partida inscrita, yendo al poniente con 5 hijos, sin destino especificado. El reverendo dijo que lo habían visitado antes de partir, solicitando cartas de recomendación para iglesias en otras partes. Él había redactado las cartas. No había preguntado. Había pensado, dijo en voz baja, que algunas personas merecían desaparecer. Alma se sentó en el estudio del reverendo con el libro de contabilidad en sus manos y sintió que se le quitaba un peso de encima que no sabía que llevaba. Las hermanas se habían ido. Se habían llevado a sus hijos al oeste, lejos de Coldwater Hollow, lejos de la Ridge y la habitación cerrada con llave, lejos del pueblo que conocía y no había ayudado. Habían sobrevivido. Eso era todo lo que el registro podía decir, y era suficiente. Agradeció al reverendo y volvió a pie por el pueblo mientras la luz de la tarde se inclinaba sobre la plaza del juzgado. Pensó en Silas Greer, que había escrito su confesión porque deseaba que su nombre fuera recordado, que pensó que registrar su poder haría que sus delitos fueran un legado. Había deseado ser inmortalizada. Y lo fue, pero no de la manera que esperaba. Su nombre se había convertido en un término para saqueo y violación, susurrado, mostrado a los niños como una ilustración de cómo se veía el mal cuando se disfrazaba de respetabilidad. Su orgullo lo había matado. El diario que escribió para alabarse a sí mismo se había convertido en la evidencia de su delito, y la secretaria que nunca conoció había hecho de su confesión su sentencia. Alma volvió a su despacho y cerró el caso de Silas Greer. Nunca más lo mencionó. No lo necesitaba. El registro era para siempre ahora. Tinta sobre papel, encuadernada y archivada, abierta para que cualquiera la viera. La verdad era pesada. No podía ser borrada, ni discutida, ni atenuada por el tiempo. Caminó a casa esa noche por calles que comenzaban a congelarse con el primer frío del invierno. Pensó en Ruth, Esther y Naomi al oeste, criando 5 hijos en un lugar donde nadie sabía quién era su padre. Pensó en la justicia, y si se había hecho. La ley no había hecho nada. El juez se había negado. El pueblo había guardado silencio. Pero el registro permaneció, y eso, Alma decidió, era suficiente.